Buenas tardes. El título del cuento de hoy es La pilosidad de Ícar. Lo voy a leer en dos partes. Primera parte. En un caserío cercano del santuario de San Miguel in Excelsis, en la sierra de Aralar, Arrate dio a luz al amanecer de un día de primavera de un niño robusto que pesaba unos 4 kilos. La comadrona lanzó un grito cuando tomó al recién nacido en sus manos. No era un humano, parecía un lobito. Lo único que se le veía en la cara eran los ojos y la boca. La comadrona, un tanto asustada, tuvo que hacer un esfuerzo para mantener a la criatura en sus brazos sin dejarla caer en el suelo. Arrate, en el lecho, comprendió que algo serio ocurría. Las mujeres cuchicheaban en la pieza mientras que el niño lloraba con fuerzas. Cubierto con sus ropitas y toquilla blanca, el bebé fue presentado a su madre. Un chillido desgarrador se oyó de nuevo en el caserío. Arrate se negó a tomarlo en sus brazos. Saltó fuera del lecho, huyendo a la extremidad de la habitación. ¡No! ¡No me lo acerquéis! Eso no es mi hijo. Lleváoslo, fuera de mi presencia. No es mi hijo, no es mío. Fuera, fuera de mi vista. La mañana fue espantosa. Hubo gritos, lloros, voces en el caserío. Todo el personal corría de un lado a otro como si una fiera hubiese ocupado el lugar. Arrate tenía 25 años. Había creído durante tiempo que era estéril. Eneco, su marido, no comprendía por qué no llegaba a fecundar a Arrate. Los dos eran jóvenes, tenían una salud de hierro, no habían conocido ninguna enfermedad. Los fríos de los inviernos rudos no les molestaban, incluso los apreciaban. Respirar a fondo el aire de la montaña les procuraba fuerza y vigor. Todos los años subían al santuario de San Miguel para rogar al santo que les concediese un hijo. Deseaban tener una familia numerosa y sobre todo un heredero en el caserío y en las tierras que poseían. Cuando por fin Arrate quedó embarazada, la alegría de la pareja se transmitió a todas las personas alrededor. Ese día, al llegar Eneco al caserío, realizó que algo grave sucedía. De inmediato se dirigió a la habitación de su mujer. La puerta estaba cerrada con llave y Arrate no quería ver a nadie. Se negó a abrirle. ¿Qué pasa aquí? ¿Alguien me lo puede explicar?, vociferó Eneco. La comadrona se le acercó con mirada furtiva, llevando en los brazos al recién nacido. ¿Pero qué ha sucedido? ¿Qué es lo que ocurre?, volvió a decir Eneco. La anciana levantó los brazos ofreciendo al niño a su padre. Señor, no se asuste, es su hijo. Es un varón. Su esposa no desea verlo. Eneco tomó al pequeño temblando. Miró al niño y sus ojos quedaron clavados en él. No gritó, no dijo nada.
no tuvo un gesto repulsivo, nada. Unas lágrimas se deslizaron sobre sus mejillas. Después llevó sus labios a la carita del niño y se oyó que decía: «Ah, mi hijo, mi chiquitín, ¿quién te va a querer?». Salió del caserío con el niño en sus brazos y se dirigió a la casa parroquial. Su hermano, Miguel, cura del pueblo, sería la única persona que podría ayudarle en un momento tan crítico, tan crucial. Los dos hermanos estaban al corriente de una extraña historia de la familia. Sabían que un antepasado había tenido una pilosidad abundante sobre todo su cuerpo. Para la familia esto supuso un problema enorme. La gente consideraba al pequeño como si fuese un salvaje. A pesar del cariño que recibió de sus padres, Mateo, que así se llamaba, llevó una existencia carceral. No salía nunca del caserío, no conocía el pueblo, ni la iglesia, ni la escuela, ni los montes y valles, ni la gente. Su abuela le transmitió todo lo que ella conocía: el juego de las cartas, el ajedrez, las cifras y las letras, y principalmente le inició a la lectura, cosa que Mateo apreció. Así fue la existencia del joven. Murió de una bronquitis. Apenas tenía 13 años. Para los padres, el fallecimiento de su hijo fue, por un lado, un alivio. El pueblo los había marginado de tal forma que ellos mismos se consideraban como salvajes, como portadores de una tara nefasta. Nunca más se volvió a hablar de Mateo. Todo quedó tapado, escondido. Pero los secretos, hasta los más hondos y preservados, tarde o pronto salen a la luz. Es así como uno de los abuelos de Eneco y de Miguel, en cierta ocasión, les reveló la existencia de este hecho. Los dos hermanos, completamente asombrados, decidieron no hablar del asunto. Sería su secreto. Ahora, frente al bebé, estaban los dos pasmados. Realmente parecía un lobito envuelto en ricas toquillas blancas. ¿Cómo voy a hacer con él? ¿Cómo voy a ocuparme del pequeño? Arrate se niega a conocer a su hijo. Se ha encerrado en la habitación y no desea ver a nadie, dijo Eneco llorando. El niño tenía hambre y berreaba. Era urgente alimentarlo. Lo primero que debemos hacer es encontrar una nodriza, dijo Miguel, bien decidido a asumir el problema que se les presentaba. En el pueblo, una joven de apenas 14 años y ciega acababa de dar a luz, pero la recién nacida, una niñita, había muerto. La joven, a pesar de que había concebido a consecuencia de una violación, lloró amargamente la pérdida de su hijita. Nadie podía consolarla. Eneco, tal vez ella acepte de amamantar a tu hijo mediante un pecunio, una pensión. La encontraron en una casita muy humilde, con goteras y sin una buena chimenea para calentarse, pero aseada y en orden, y con olor a lavanda. Maitane tomó al niño en sus brazos.
acarició sus manitas, luego su cara. Es un osito peludo. ¡Qué bonito tiene que ser! ¿Cómo se llama? Eneco miró a Miguel sin saber qué contestar. Este, muy espontáneamente, respondió: nuestro pequeñín se llama Iker. Maitane, besándolo, acariciando al pequeño, añadió: ¡qué hambre tienes, Iker! Y de manera natural se puso a darle el pecho. No tuvo ningún reparo en hacerlo. Aceptó al niño como si fuese su propio hijo. La pilosidad del bebé no le supuso ninguna aversión. El primer contacto fue decisivo. Eran dos seres que se habían encontrado. Es lo que dijo después Miguel. Así fue como Iker fue creciendo al lado de Maitane. Es ella quien le enseñó a hablar, a andar pasito a pasito. Es ella quien lo veló, lo cuidó, lo alimentó, quien le mostró cómo jugar a las tabas con los ojos cerrados y a la gallinita ciega y a saltar a la soga y muchas cosas más. Maitane era feliz con Iker e Iker encontró en ella la mejor madre que un niño pudiese tener. Estaban juntos de sol a sombra y por las noches Iker se metía en la cama pegado a Maitane y ella entonces le narraba el cuento de la lechera y otros más. Eneco y Miguel veían a Iker crecer sano, inteligente, feliz, lo que les causaba una inmensa alegría. A la edad de 5 años, Eneco pensó que había llegado el momento en que Iker aprendiese o comenzase a leer y a escribir. Miguel asumió esta responsabilidad con mucho gusto. Él quería al niño. Lo encontraba dotado de un encanto sin igual, o tal vez era la gracia divina que estaba con él. Entre letras, cifras, latín, lecturas y muchas cosas más, Iker llegó a la adolescencia poseyendo una cultura inmensa. Pero todo empezó entonces a complicarse. Iker no podía ir a ningún sitio solo. Los chavales, en cuanto lo veían, le lanzaban piedras y cantos. Otros corrían despavoridos o le insultaban. Fue entonces cuando Iker comprendió su diferencia. No era como los demás. Maitane trataba de consolarle cuando le oía llorar. Iker, yo también soy diferente y he sobrevivido, le decía con los ojos humedecidos. Lo tomaba en sus brazos y él se dejaba mecer, su cabeza hundida en los pechos de Maitane. Ah, tú eres mi osito peludo, eres el amor de mi vida, le decía. Además, recuerda el cuento, como dice, esto también pasará y la vida continuará. Era verdad, Maitane le quería. Ella misma se extrañaba del cariño tan grande que sentía hacia Iker. Iker me ha dado la vida y me la sigue dando, se repetía Maitane. Eneco, viendo a Iker taciturno, empezó a temer por la vida de su hijo. ¿Qué sería de él?
La infancia había sido un periodo alegre, un paraíso ajeno a la maldad de la sociedad. Había tenido la suerte de encontrar a Maitane, una niña casi, pero que asumía el papel de madre con bondad y cariño. Sin ella la vida de Iker hubiese sido un tormento. Ahora todo se complicaba. Tuvo entonces la idea de contar una historia a su hijo. Y una tarde, Eneco le habló. Le relató cómo el rey de Francia, Enrique II, hijo de Francisco I, había tenido en su corte, en pleno Renacimiento, un joven llamado Pedro González, peludo como Iker. Cómo había llegado a ser una figura importante y hasta se había casado y tenido descendencia. Esta historia real dio confianza y alentó a Iker. Él podría llegar un día a ser importante también. Su tío Miguel le había instruido y dado una buena educación. Conocía cantidad de cosas. La mayoría de jóvenes de su edad eran analfabetos. Saldría de los montes de Aralar, iría a una ciudad y allá encontraría fama y fortuna. Maitane era más realista. Su condición de ciega le hacía ver más allá que lo que los ojos normales pueden ver. Iker, la pensión de tu padre nos permite vivir bien. Tenemos un techo y un hogar confortable. Conoces los valles, los montes, tu pueblo. Conoces a sus gentes, aunque no sean perfectas. Tienes a tu padre y a tu tío y me tienes a mí. Yo no te abandonaré nunca. Mientras viva, estaré a tu lado, Iker. No lo olvides. Así se fueron pasando los años. Iker trató de trabajar en un momento como maestro y transmitir su saber, pero fracasó en su intento. Los alumnos no le respetaban y huían de él, y la gente no se acercaba para nada a él. Iker a veces aceptaba su condición, otras estaba en plena rebelión, en plena desesperación. La sociedad no está aún preparada para respetar a aquel que es diferente, se decía. La historia que le había contado su padre del salvaje del rey le llenó la cabeza. Quería saber más acerca de esta figura. Su tío Miguel se ocupó de recorrer las bibliotecas del reino de Navarra. Cargó con los libros que hablaban del rey de Francia Enrique II y raramente de Pedro González. Tuvo la suerte, no obstante, de hallar un grabado del salvaje del rey. Iker, aquí tienes. No solamente aprenderás la historia de Francia con estos libros, sino que hallarás algún artículo sobre la vida de Petrus González. Mira su retrato. La historia de Francia le entusiasmó. Y la vida tan apasionante de Petrus, así como su retrato, le cautivaron. Pedro González, con tan solo 10 años, hijo de un príncipe guanche de Canarias, fue ofrecido como regalo a Enrique II de Francia. Recibió una educación principesca. Tuvo a los mejores preceptores de palacio. Fue llamado el salvaje del rey. Llegó a ser un gran letrado. Se casó y tuvo varios hijos.
Su vida cambió después del trágico accidente del rey Enrique II, herido en un torneo por una astilla de lanza que se le clavó en un ojo por su capitán de guardias, Montgomery. El rey falleció días después. A pesar del apoyo que recibió de Caterina de Médicis, esposa de Enrique II, y que fue su protectora durante años, Petrus González se vio obligado a abandonar la corte de Francia a la muerte de la reina. Tuvo que exilarse a Italia con su familia, y es allá donde murió. «Ah, yo no soy el único peludo de la historia», se repetía Iker con orgullo. Algo, no obstante, frustraba a Iker. Como Petrus, con una formación principesca, habiendo llevado una existencia en la corte, tuvo que exilarse al final de su vida. Los mecenas desaparecen y la rueda de la fortuna cambia. «Esto no me ocurrirá», se decía Iker. Una mañana, de madrugada, tomó el camino del monte hacia el santuario de San Miguel in Excelsis. Allá, en el silencio de la nave, trataría de encontrar una respuesta a las preguntas que se hacía. El ángel San Miguel, decía la leyenda, había vencido al dragón. Él, Iker, vencería a sus demonios interiores. Permaneció unas horas en el santuario. Una vez fuera, Iker se dijo: «Yo no tendré que exilarme. Nadie me echará de aquí. Nadie me echará de mi tierra, peludo que soy. Aquí he nacido, aquí están mis montes, mis valles, mis ríos. Aquí viviré y aquí moriré. Y Maitane estará conmigo. Por el momento necesito estar solo, hacer el vacío, perderme en las montañas hasta encontrarme a mí mismo». Iker había tomado su decisión. Se perdería algún tiempo por los montes de Aralar. Viviría solo como una ermita, como un salvaje, pero estaría en su tierra, en el entorno que conocía. Fin de la primera parte.